Bienvenidos de nuevo a su programa Fe y Salud Familiar. Hoy vamos a hablar de la comunicación y comprensión del enfermo oncológico, del enfermo que padece cáncer. Como siempre, tratamos de comenzar con una cita bíblica para enmarcar el tema. Hoy hemos elegido una cita del libro de Job, que dice así: «Mis entrañas se agitan sin descanso, los días de la aflicción han venido a mi encuentro», que está en el capítulo 30 del libro de Job. También me gustaría recordar a Víctor Frank, uno de los más ilustres psiquiatras del siglo XX, que decía: vivir es sufrimiento, sobrevivir es encontrar sentido al sufrimiento. Como ejemplo de esto tenemos también otra cita de don Adolfo Suárez, que fue presidente del gobierno español, y nos decía, después de conocer el diagnóstico de cáncer de su hija, nos decía lo siguiente: «Como católico practicante creo en el poder de la oración y lo he sentido. No se trata de la petición del milagro, que a veces, sin embargo, se solicita. Se trata de saber que Dios te escucha y que te escucha con un amor y una atención infinita. Se trata de tener la clara conciencia de que Dios no envía el mal ni la enfermedad, aunque se sirva de ellos para probar al ser humano. Se trata de confiar, de esperar contra toda esperanza, porque se cree en alguien que está por encima de ti y que te ama». Da la impresión de que estamos ante un tema sobre todo médico. ¿Dónde entraría aquí? Pueden preguntarse, la psicología. En la actualidad, en el campo de las ciencias de la salud, al igual que en la medicina, resulta realmente imprescindible un conocimiento y una preparación en el ámbito de la psicología. El paciente deja de ser el mero portador de un órgano, debe ser así, de un órgano enfermo, y debe ser captado, ese paciente, como una persona en su totalidad y tratado como tal. Esto es fundamental. La medicina práctica debe comprenderse y practicarse a la luz de los factores psicológicos, si no desea correr el riesgo de que el tratamiento se convierta en una estéril técnica. En otras palabras, la comprensión psicológica del paciente y el deseo de penetrar hasta los problemas emocionales más íntimos de este paciente debería formar parte de ese arsenal terapéutico, de ese arsenal de este médico que se pone en contacto con el paciente, como cualquier otro instrumento más. El ser profesional médico hoy supone cada vez más un saber cuidar a las personas, esto es, comprender las necesidades psicológicas de ese enfermo, sus motivaciones, sus deseos, sus sentimientos, sus emociones. Y, por supuesto, un largo etcétera. La meta es preparar psicológicamente al médico con objeto de que pueda comprender, sentir, asumir las necesidades psíquicas de ese enfermo, en este caso que hoy estamos tratando, del enfermo oncológico, del enfermo que padece cáncer. No solo como funciones de lujo, sino como instrumentos terapéuticos que han de jugar un papel muy significativo en la recuperación del paciente, colaborando simultáneamente en el desarrollo de la humanización de las relaciones hospitalarias. Es importantísima la psicología en todo este ámbito, porque de alguna manera existe una especie de comunicación, de comunión entre el enfermo y quienes le cuidan, y esta comunión se produce en un doble sentido. La carga, que es la enfermedad, que se transfiere a quienes cuidan del enfermo, y la salud, por otro lado, y el ánimo de aquellos que se transmiten también al enfermo. Hay como un intercambio, podríamos decir. Por eso creo que quienes prestan sus cuidados a un enfermo no curan si no les mueve un sentimiento de amor, de afecto, de cariño en esa relación. Por todo ello, la psicología debe entrar de lleno en la medicina, empapándola totalmente. Sería lo más conveniente y donde tendríamos los mejores resultados. Estamos notando que la medicina está siendo muy arrastrada, está llevándose por la tecnología,
la sofisticación, y con todo ello está pasando por alto lo más fundamental. Esto pues, nos lo confirman, por ejemplo, recuerdo ahora el profesor Laín Entralgo, filósofo, médico y escritor, que ha muerto hace poco, en el 2001, cuando él dice que cuando la asistencia médica es lo que debe de ser, el vínculo que une entre sí al médico y al enfermo es el amor. Paracelso también nos decía, como un médico de Suiza del siglo XV, que decía que el más hondo fundamento de la medicina es el amor. Nos lo vuelve a comprobar. Vamos a hablar de cuáles serían las reacciones psicológicas del paciente oncológico cuando conoce su diagnóstico. Vamos a entrar un poco en la mente y en la respuesta que da ese enfermo que en ese primer momento recibe el diagnóstico, que es durísimo. Hay tantas, desde luego, como personas, las reacciones diferentes, pero fundamentalmente una de las reacciones emocionales más frecuentes ante la confirmación del diagnóstico es la negación. Las personas no se lo creen, se niegan a creerlo, muchas de ellas. Otras, hay algunas personas que sospechan que pueden padecer una enfermedad grave antes de que le informe el médico de ello. Otras se sienten tan bloqueadas emocionalmente cuando se confirma su diagnóstico que, como decíamos antes, no se lo pueden creer, lo niegan incluso. ¿Qué hacen? Pues buscan segundas opiniones con el propósito de encontrar a un profesional que desconfirme la presencia del cáncer. Piden a su médico que repita las pruebas que se le han realizado, esperando obtener resultados diferentes. O piensan que los resultados recibidos de las pruebas médicas realizadas no son suyos, sino de otro enfermo, y que todo por lo que están pasando no es más que un simple error. Seguro que más de uno ha visto estas reacciones o se ha sentido identificado con ellas. A menudo es difícil creerse que uno padece una enfermedad maligna. Lleva un tiempo diferente para cada persona asimilar su diagnóstico. Esos momentos suelen ser muy difíciles y a veces caóticos, podríamos decir, para el enfermo y para su familia. De alguna manera se muestran el entorno y el propio diagnosticado, se muestran ansiosos, a veces desconfían de su capacidad para poder afrontar la enfermedad. Se preocupan de la respuesta que tenga el cáncer al tratamiento conveniente. Frecuentemente la falta de conocimientos acerca, por ejemplo, pues de la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia generan grandes miedos. El temor puede surgir sobre todo por desconocimiento, pues sabemos que el cáncer es una enfermedad sobre la que casi siempre hay más preguntas que respuestas y que son respuestas muchas veces que cuesta asumir y en la que hay que ser fuerte para vivir al día. Puede que uno no sepa mucho acerca del cáncer, solo lo que ha oído pues, a sus amigos, en los medios de comunicación o en la familia. El temor al hospital, a los pinchazos, a las pruebas médicas, a los efectos secundarios del tratamiento, al rechazo por parte de los amigos y a la familia, a no poder cuidar de los seres queridos, una madre que tiene hijos, un padre, y al abandono por parte a veces pues, del cónyuge, son solo algunos de los miedos más frecuentes que tienen estos enfermos. Pero uno de los temores más comunes es el miedo a la muerte, cuando llega este momento o oímos este diagnóstico. Hay muchas personas que aún piensan que el cáncer equivale a la muerte. No se puede negar que algunos enfermos fallecen por cáncer. Sin embargo, afortunadamente, los índices de supervivencia por esta enfermedad son cada vez mayores, entre otras cosas, debido a los enormes avances de la medicina, que han contribuido pues, al desarrollo de tratamientos cada vez más eficaces contra el cáncer. Una consecuencia de ello es que cada vez más nos encontramos con un mayor número de personas que han padecido la enfermedad en el pasado, gracias a Dios. A esas personas las denominamos supervivientes del cáncer. Volviendo a la afirmación de que uno de los temores más comunes es la muerte,
Muchas veces pensamos que la muerte solo ocurre a los demás y de repente aparece el cáncer y se piensa: Dios mío, no está tan lejos, la muerte es algo que flota en el espacio. No es algo, perdón, que flota en el espacio. Está aquí y nos mira de frente, a los ojos, a los míos. Es curioso pensar que desde que nacemos sabemos que solo hay un hecho cierto, que más tarde o más temprano moriremos. Y sin embargo, somos capaces de recorrer la senda de nuestras vidas sin pensar ni siquiera que vamos hacia una muerte segura e inevitable. Cuánta gente, al darle este tipo de noticias, aunque no lo exteriorice ni lo publique, vuelve su corazón a la iglesia en la que fue bautizado, se confiesa, reza y pide oraciones a los que rezan habitualmente. Qué bien puede a veces hacer un diagnóstico de este tipo. Se preguntarán si es conveniente que el enfermo de cáncer conozca su diagnóstico y pronóstico. En esto hay muchas opiniones. Durante muchos años se ha discutido sobre la conveniencia de que el enfermo de cáncer conozca o no en toda su extensión el diagnóstico y pronóstico de su enfermedad, así como las fases de su tratamiento. En determinadas sociedades en las cuales la formación y la cultura de la población lo permite, se aboga por una información total al paciente y a sus familiares. En otras, y sobre todo en aquellos casos en los cuales la medicina no es capaz de discernir de forma segura el posible curso de la enfermedad, se prefiere lo que podríamos denominar una dosificación equilibrada de la verdad, diciéndole lo que quiere oír ese enfermo. Existen muchas personas que, si hubieran sabido el tiempo de vida que les daban los especialistas, hoy no estarían entre nosotros, pues al haber perdido su esperanza habrían dejado de luchar. Hay muchos, están muchos en este número, en este grupo. También se me ocurre pensar en algunas personas que al recibir este diagnóstico se encuentren lejos de Dios, con una vida disipada, desordenada, y aquí, sinceramente, yo haría lo posible por acercarles a Dios, con todo el cariño, hacerle ver lo que le puede pasar a esta persona y aprovechar esta situación tan delicada para lo que es verdaderamente importante en la vida, la otra vida. Algunas personas que acuden a consulta teniendo un enfermo oncológico, un enfermo de cáncer en su casa, me preguntan qué es lo mejor, ponernos en lugar del enfermo o disimular la situación y distraerlo con otras noticias, con otras cosas. Uno de los elementos esenciales en la interacción con el paciente oncológico, con el paciente de cáncer, es precisamente la empatía. ¿Qué es la empatía? Es sentir lo que otros sienten. Así, por ejemplo, al presenciar esa angustia del enfermo, muchos médicos y enfermeros se sienten también, en cierto modo, angustiados, y al mismo tiempo se siente el alivio cuando se alivia ese sufrimiento del enfermo. La empatía, en el más amplio sentido de la palabra, supone ponerse en lugar del enfermo oncológico. Por lo tanto, acercarnos a sus sufrimientos, temores, expectativas, etc., supone un apoyo psicológico innegable para mejorar su calidad de vida y para enfrentarnos mucho mejor a esa enfermedad y a su posible recuperación, ¿por qué no? Una relación empática produce, en líneas generales, una disminución del cuadro depresivo, de las alteraciones de la vida cotidiana que trae consigo la propia enfermedad, de los niveles de ansiedad, que también son respuesta en el enfermo, y de las alteraciones del humor. Si además de esta perspectiva empática desarrollamos otras técnicas como puede ser la relajación muscular, aprenderla con un profesional, la respiración profunda, la imaginación guiada que llamamos, por ejemplo, imagínese una escena agradable, muy agradable, recordarla fácilmente, imagínese
por ejemplo, también su sistema inmune destruyendo el propio cáncer. Mientras está relajado y concentrado, un pensamiento de este tipo ayuda muchísimo. Podremos ahí conseguir pues, una reducción del estrés y de las complicaciones físicas que está padeciendo esa persona por el tratamiento, las náuseas, los vómitos, sufrimiento emocional, etcétera, que suelen acompañar al tratamiento, como decíamos, sobre todo a la quimioterapia, a la radioterapia de ese cáncer. Y cómo no, si además acompañamos todo esto con oración y meditación. Eso sería ya lo más importante y en lo que mejor podríamos ocupar nuestro tiempo, estando enfermos. He tenido la oportunidad de tratar a pacientes que han pasado por este sufrimiento y algunos me han dicho que el cáncer les enseñó a restarle importancia a esas nimiedades, a ser menos quisquillosos en la vida, en lo cotidiano. Otros que a raíz de su enfermedad habían desaparecido las discusiones con su marido o con sus hijos, que en su casa se había instalado una paz infinita en ese hogar. Otros que su enfermedad había puesto pues, las cosas en su sitio, dándoles su justo valor, discriminando automáticamente entre lo que es realmente importante y lo que no lo es, dejando de lado pues, un montón de cosas que muchas veces, bien sabemos, no merecen la pena. Es decir, de alguna manera esa persona recupera y ordena, mejor dicho, su escala de valores. Personas también que llegan pues, incluso a agradecerle sinceramente a Dios su cáncer, porque les ha ayudado mucho a comprender detalles de la vida. Les ha llevado a hacerse un poco como niños, les ha llevado también a aceptar totalmente la voluntad de Dios en ese sufrimiento y el desprendimiento de todo. Por otra parte, los que no creen no tienen el apoyo de la religiosidad y esta carencia, desde luego, complica todo aún mucho más. Para esto, recuerdo, me contaron de una enferma de cáncer que no era creyente y que a pesar de eso pues quería matricular a sus hijos en un colegio religioso cuando le llegó el momento de conocer su diagnóstico. Le preguntaron, ¿pero por qué hace esto? Replicó que no quería negarles la suerte de poder creer. Le preocupaba que en el futuro a sus hijos les pasara lo que a ella, tuviese un diagnóstico de este tipo, es decir, que no tuvieran nada a qué agarrarse en ese momento tan tremendo. Otros que lo han superado, el cáncer, y que en aquel momento pues, vieron la muerte cerca y gracias a Dios lo han superado, pues agradecen a Dios actualmente cada día que despiertan y lo viven intensamente, agradeciendo minuto a minuto lo que les va Dios permitiendo vivir, para vivir lo más santamente posible, lógicamente. No hay que olvidar también que con todo esto existen alteraciones en las relaciones familiares, con todo este diagnóstico, quien padece este problema, esta enfermedad. Las relaciones con la familia pueden también verse afectadas por el cáncer durante la administración del tratamiento. El cáncer afecta al equilibrio familiar. Una de las alteraciones que se puede producir en la familia es el cambio de roles, el cambio de papeles. Por ejemplo, si el afectado es el cabeza de familia, puede que sea uno de los hijos o la esposa quien tenga que sustituirle en determinadas actividades, incluso profesionales, para evitar, pues, lógicamente, la reducción de los ingresos familiares. Si el afectado es la madre de familia, probablemente pues, su cónyuge y sus hijos tendrán que asumir a veces las tareas domésticas durante el tiempo que dure pues, la administración de los tratamientos de dicha enfermedad. Si el afectado, por otro lado, es un menor, es un hijo pequeño, pues los progenitores tendrán que adaptarse a sus actividades, adaptarlas a la responsabilidad de estar cuidando lo necesario a este niño. Y los hermanos de este chico, del enfermo, se podrán de alguna manera sentir abandonados, en cierto modo, ante esa reducida atención
que reciben de sus padres ahora que están centrados en el tratamiento médico de este pequeño paciente. También la relación de pareja en el matrimonio puede verse afectada. La falta de comunicación, la tristeza, los sentimientos pues, de impotencia en el cónyuge sano son algunas de las situaciones que los matrimonios describen con mayor frecuencia viviendo esta situación. Tanto que puede ocurrir que ante el cáncer se produzca pues, una ruptura en la relación conyugal, aunque también produzca en muchas ocasiones, la mayoría de las veces, gracias a Dios, una mayor unión. Después de tanto sufrir, pues genera más amor entre los miembros de la familia. Esas posibles rupturas que nombrábamos antes, cuando ocurren, realmente suelen ser porque han existido problemas en la relación matrimonial previamente al diagnóstico, a este diagnóstico oncológico al que nos referimos. Y es el cáncer o su tratamiento, pues un poco la última gota que colma el vaso, pero desde luego no la causa principal de la ruptura. En el contexto de un matrimonio con una base sólida en su relación, el cáncer puede producir alteraciones que tienden pues, a remediarse con el tiempo o con ayuda de un profesional, pero en general no suele romper la relación. Finalmente, podemos preguntarnos, y nos preguntan en consulta, cómo nos deberíamos comunicar con la persona que tiene cáncer, en especial los amigos y familiares. Cuando la gente está enferma, es normal que sus familiares y amigos expresen interés y preocupación y ofrezcan ayuda. Aunque muchas personas están interesadas y preocupadas, sobre todo, hay que ser sinceros, al principio de la enfermedad, cuando se da la noticia, ¿no? A menudo cada vez menos personas se toman el tiempo a continuación de hacer ese esfuerzo para visitar o llamar, interesarse por ese enfermo. Va como disminuyendo el interés. Esto pasa por varias razones. Los que no están enfermos, lógicamente, se sienten incluso incómodos, podríamos decir, cerca de los que lo están. Y por lo tanto es fácil que otras actividades y problemas se vuelvan pues, más importantes que visitar a alguien enfermo. Otra razón es que algunas personas con cáncer se apartan de sus amigos y familiares, especialmente al progresar su enfermedad. Hacen esto porque no quieren que les vean los demás pues, cuando están enfermos, el aspecto que tienen, se sienten incómodos, mal, y tienen que hacer a veces un esfuerzo, ¿no? Porque no quieren que otros les digan lo que tienen que hacer, les aconsejen, y entonces de alguna manera se aíslan. Cuando los familiares y amigos ven esta retirada, se sienten menos bienvenidos y poco a poco se van retirando cada vez más y visitan menos al enfermo. Desafortunadamente, algo importante se pierde cuando las personas con cáncer ven a menos gente, tienen menos frecuencia de visitas, pues van sintiéndose también cada vez peor, porque pierden el estímulo de pensar pues, en las vidas de las otras personas, otras preocupaciones, de alguna manera entretenerse un poco para llevar mejor su enfermedad. Pierden capacidad para ver sus problemas en una perspectiva mayor y pierden pues, sugerencias y la ayuda que otros pueden proporcionarle. También olvidan que otras personas los quieren y se preocupan por ellos y piensan que se quedan más solos que nunca. Es importante que nosotros hagamos lo que podamos para evitar este aislamiento social. Debemos pues, invitar a otras personas a visitar a este enfermo, organizar esas visitas para que sean útiles para la persona que tiene el cáncer y la enfermedad y hacer que la visita sea gratificante para el visitante de tal forma que quiera regresar de nuevo a ver a ese enfermo. Una vez estemos con la persona que tiene cáncer, podemos seguir pues, unas sugerencias, podremos darles. Dejemos que la persona tome la iniciativa, el enfermo me refiero. Si quiere hablar, escuchémosle atentamente, escuche lo que se dice y cómo lo dice. Tratemos de sentirnos cómodos cuando haya pues, un silencio durante la conversación. Ese silencio puede ayudar a la persona con cáncer a enfocar sus pensamientos. Hablar constantemente porque de alguna manera puede ponerle nervioso y ser irritante. A veces el silencio, muchas veces yo diría, conforta. Los pacientes también se dan cuenta
de lo que usted quiere o no quiere comunicarles, el enfermo, por el tono de su voz, por sus expresiones faciales. Trate siempre de mirar directamente a los ojos para que la persona sienta que usted es franco y honesto. Esas miradas, sonrisas que transmiten afecto le demuestran al paciente que a pesar de estar enfermo, usted se preocupa por él o por ella como siempre lo ha hecho. Haga lo que haga, no demos consejos si no nos lo piden, eso también es muy importante. Que le den consejos a uno, al enfermo, puede ser lo último que esa persona necesite. Probablemente esa persona solo quiera preguntar, escuchar. Y no digamos nunca, sé cómo te sientes, porque no es verdad. Si nos sentimos muy conmovidos y tenemos dificultad para mantener nuestra compostura, expliquémoselo a esa persona con cáncer, seamos breves en esa explicación y también mantengámonos alejados si vemos que nos va a consolar más él a nosotros que nosotros a él, hasta que recuperemos un poco las fuerzas y podamos estar acompañando al enfermo. Los pacientes de cáncer no siempre quieren pensar o hablar acerca de la enfermedad, hay que adaptarse a esa persona. El reír y hablar acerca de otras cosas se recibe como distracción, pero hay que ser prudentes. Tratemos de que los familiares y amigos participen en las actividades que esa persona hacía antes de estar enferma. Se acostumbraba a tener un paseo, por ejemplo, pues sigamos intentando pasear con esa persona. Se acostumbraba a tener algún juego, algún entretenimiento, acompañémosle en ello. Hay que usar el sentido común, sobre todo, respecto a esa resistencia del paciente a no querer esa comunicación, esas visitas. No subestimemos nunca los efectos de la enfermedad, pero tampoco sobreprotejamos demasiado al paciente, como que no puede ya hacer nada. Continúe visitándole y anímele a pasar tiempo con usted y con los demás que le visiten. Motive a los amigos a visitar al paciente y quizás ellos pudieran estar dispuestos a hacer una serie de actividades que pueden ayudar a ese enfermo, ¿no? Si ellos no pueden visitarle, pues indíqueles que escriban al paciente, al enfermo, a ese amigo enfermo, que le llamen por teléfono. Lo más importante es que seamos nosotros mismos, esa sinceridad, y tratemos de no preocuparnos sobre si estamos haciendo las cosas bien o no, que nos salga de corazón, que nos salgan nuestras palabras, nuestros actos de nuestro corazón, de cómo nos gustaría a nosotros que nos tratasen. Nuestra compasión y preocupación sincera tiene que ser. Son las cosas más importantes que nosotros le podemos transmitir a nuestro ser querido en este momento. Y sobre todo, y lo más importante, aprovechar para acercar a Dios a ese enfermo, mediante lecturas, frases, vidas de santos que le ayuden a acercarse a Dios y a poder llevar esos últimos momentos a que realmente merezca la pena y que lleve a la vida eterna, que es lo más importante. Bueno, se nos acaba el tiempo, les invitamos para otra ocasión, para otro programa. Muchísimas gracias por su atención y esperamos serles totalmente útiles. Muchas gracias.